Gracias, pastor. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes un gusto una vez más el poder estar aquí con ustedes y compartir la cronología de este libro. Daniel es llevado a Babilonia en el año 605 a.C. También vemos que Ezequiel es llevado a Babilonia en el 597. En el año 586 Jerusalén cae. Ciro derrota a Babilonia en el año 539 y en el año 538 vemos un decreto de Ciro permitiendo regresar a los cautivos nuevamente. En el año 536 comienza la reconstrucción del templo, pero en el 530 antes de Cristo se detiene esta obra de reconstrucción. En los años 520 antes de Cristo, Ageo y Zacarías comienzan a profetizar y se reanuda nuevamente la obra del templo. Pero en el año 516 antes de Cristo se termina el templo, la construcción del templo. Esdras llega a Jerusalén en el año 458 y Nehemías llega a Jerusalén en el 455 antes de Cristo. Así más o menos la cronología que podemos ver en este libro de Zacarías. Pero veamos sus datos esenciales, características especiales. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito principal por el cual se escribió este libro de Zacarías es dar esperanza al pueblo de Dios. ¿Y cómo? Al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. ¿Quién es el autor de este libro? Zacarías. ¿A quién se lo escribe? ¿Quién es el destinatario? Pues definitivamente los judíos de Jerusalén que regresaron del cautiverio de Babilonia y el pueblo de Dios y a todo el pueblo de Dios a todas partes del mundo. La fecha tiene algo curioso. ¿Por qué? Porque los capítulos del 1 al 8 se calcula que aproximadamente se escribieron en el año 520 al 518 antes de Cristo, pero los capítulos del 9 al 14 se escribieron alrededor del 480 antes de Cristo. ¿Cuál es el marco histórico de todo este libro? Ya se los decía, se trata de todos los cautivos que están regresando de Babilonia para reconstruir el templo, pero les frustraron sus planes y les detuvieron la obra. Ageo y Zacarías confrontaron al pueblo por no cumplir con su tarea y lo alentaron para que lo terminara. Este libro cuenta no con un versículo, sino tal vez con unos versículos claves que está en el capítulo 9, versículos 9 y 10. ¿Qué dicen estos versículos clave? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Son los versículos claves. En este libro, ¿cuáles son los personajes claves? Pues Zorobabel, Josué, entre otros. El lugar clave donde podemos ver todo el desarrollo del libro, pues es Jerusalén. Características particulares de este libro. Este es un libro, o es el libro más apocalíptico y mesiánico de todos los profetas menores. ¿Qué podemos encontrar en el libro de Zacarías? Para hablar de Zacarías hay tanto que hablar, que decir. Lo podemos ver que uno de los temas importantes que hay que rescatar de este libro, podemos hablar del celo de Dios. También está la reconstrucción del templo. Podemos hablar
y aprender mucho sobre el rey que ya viene. Eh, Podemos hablar también de la protección de Dios y hay tantos temas, pero por ejemplo, el celo de Dios. ¿Por qué, de qué manera lo podemos ver en este libro? Dios estaba airado con todo su pueblo porque no habían querido escuchar a todos sus profetas a lo largo de los años y estaba preocupado porque no querían que siguieran, no quería que siguieran todos su pueblo negligentes y falsos líderes que los explotaban. La desobediencia fue la raíz de sus problemas y la causa de sus sufrimientos. Dios era y es celoso y quiere solo la devoción para él. Y es por eso que es importante. Aquí vemos cómo Dios se manifiesta como un Dios celoso. Él quiere la devoción, pero para evitar que caiga en ruina, o para evitar más bien que nosotros caigamos en la ruina como cayó Israel, tenemos que tener cuidado de no seguir sus pasos. No rechacemos a Dios, ni sigamos a falsos maestros, ni nos dejemos descarriar por otros. Tenemos que estar conscientes de obedecer a Dios, de su palabra, ser fieles, asegurarnos de eso totalmente. La reconstrucción del templo, como yo se los decía, los judíos se desalientan, estaban libres del cautiverio, pero aún el templo no se había terminado. Zacarías llega en el momento preciso y vemos que los alienta, los motiva para que sigan reconstruyéndolo y les da ese mensaje de aliento, de consuelo, que Dios estaría con ellos, los protegería y además no solamente eso, sino que los fortalecería a todos esos obreros por medio de su Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra y terminarla. Y yo creo que tenemos que entender muchas veces, había más en juego que solamente una construcción del templo. El pueblo representaba mucho para Dios y eran tiempos finales. Y nosotros estamos viendo también esos tiempos. Nosotros los que creemos en Dios debemos completar su obra. Para hacerlo debemos tener la ayuda del Espíritu Santo y Dios nos va a fortalecer al igual que lo hizo con su pueblo para terminar esa obra. Y yo creo que Dios en estos momentos finales, Dios está con nosotros y Dios quiere que terminemos su obra. Así que tenemos que agarrar fuerzas y fortalecernos en el Señor. Un mensaje tan fuerte en el libro de Zacarías es: el rey ya viene. Ahí vemos al Mesías anunciado que vendría para rescatar a su pueblo. ¿Y de qué lo vendría a rescatar? Del pecado y de tantas cosas. Y él iba a gobernar como rey y establecer su reino, conquistaría a su enemigo y gobernaría la tierra. Algún día todo esto estará bajo su control y solamente nosotros lo debemos de creer y esperar. Y vemos más adelante que ya estaremos mirando los evangelios, ya estamos a días de empezar con los evangelios, veremos cómo en verdad el Mesías viene, pero viene como siervo para morir por nosotros y volverá nuevamente, pero ahora como un rey victorioso. En ese tiempo él traerá la paz al mundo y va a ser totalmente precioso ese regreso triunfante del Rey de Reyes y Señor de Señores. También podemos ver en este libro la protección de Dios. Vemos en estos días de Zacarías había demasiada oposición al plan de Dios. Yo creo que los días no han cambiado mucho. Hay tanta oposición a los planes de Dios, a la palabra de Dios, pero ahí vemos cómo Zacarías empieza a profetizar y él hace eso, profetiza sobre los problemas del futuro. Sin embargo, la palabra de Dios permanece. Y Dios sigue día a día recordándonos el pacto que hizo con su pueblo. Nuestro Dios siempre se va a preocupar por su pueblo y no solamente dice, ay, pobres, no, sino Él se preocupa y tiene todo para librarlos y siempre saldrá a nuestro
rescate de todos aquellos que nos oprimen. Como Ageo y Zacarías alentó al pueblo a continuar la reconstrucción del templo, que pues se detuvo o estuvo paralizada por aproximadamente casi unos 15 años. Zacarías llega ahí y combate esa apatía espiritual que tenía el pueblo, la desesperación debido a las presiones de los pueblos y el desaliento por todo eso. Y vemos que él hace ese trabajo y, y ayuda al pueblo a seguir con esta obra. Yo creo que hoy nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, de que si Dios nos ha prometido de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que seguir ese consejo de Zacarías. Y como yo se los decía, es un libro que habla mucho sobre el futuro y pensar en el futuro, podemos ver que siempre está ahí el futuro y nosotros podemos ver que es un evento que está ahí, es un mar que no es tan fácil de ser explorado, es algo desconocido el futuro. Muchas veces no sabemos si nos va a traer gozo, terror, consuelo, dolor, amor, soledad, y muchas personas temen a su futuro y viven preocupados, aterrados a cómo les va a ir en el futuro. Y pues ahí los vemos hasta consultando videntes, no sé, otra palabra podríamos tener para ellos, charlatanes, tratando tratando por todos los medios de descubrir los secretos para su mañana. Pero ahí vemos cómo Zacarías, como profeta, hace su trabajo. Y la principal tarea del profeta era proclamar la palabra de Dios, marcar el pecado, denunciarlo y explicar las consecuencias que les llevaría por estar en pecado. Y no solamente eso, llamarlos al arrepentimiento, a la obediencia. Y vemos cómo ese grupo de profetas, Elías, Eliseo, todos ellos, es lo que tuvieron que hacer para traer a su pueblo al camino de Dios. Y Dios conoce y es lo que nosotros debemos de tener bien claro. Dios conoce y dirige nuestro futuro. Quizás nunca veamos con seguridad qué es lo que nos va a traer, pero podemos tener la seguridad de que si confiamos en Dios, Él tiene un futuro mejor para nosotros. Y yo creo que al leer el libro de Zacarías, lo que va a pasar, nos vamos a fortalecer en nuestra fe en Dios, y Él es el único que nos trae esperanza y seguridad para el futuro, así como lo pudieron experimentar todo el pueblo de Israel, todas las palabras que les dijo que el futuro que vendría sería pues bueno si ellos se arrepentían y seguían a nuestro Dios. Así que pues le invitamos a que se sumerja en la lectura de este libro tan hermoso, lleno de tantas cosas que son de bendición para nuestro crecimiento espiritual. Así que no se detenga y lea este maravilloso libro y todos los demás libros de la Biblia que no dejan de sorprendernos día a día con lo que nuestros hermanos también nos comparten